Capítulo 6. El primer enviado del pasado. Mi viaje en compañía del amable e ingenioso conde Saint-Germain fue muy entretenido. Nuestro carruaje, de construcción y tapizado excelentes, en el que los más diversos y refinados artilugios procuraban comodidad a sus ocupantes, era tirado por los famosos pura sangre del conde. Nuestro viaje estaba tan bien organizado que incluso cuando había que cambiar los caballos nos esperaba siempre su propio tiro y uno de sus criados. En el carruaje de Saint-Germain vi por primera vez mesas plegables, una pequeña despensa empotrada, enfriada con hielo, depósitos de agua, un dispositivo para cocinar, con cuya ayuda Yidam, el escurridizo y silencioso criado tibetano, podía preparar en pocos minutos té o café, saumerios que funcionaban pulsando un botón y que, dependiendo de lo que se deseara, reanimaban o adormecían sin ningún otro efecto secundario. «Te gustan mis juguetitos, ¿eh?», se sonreía ante mi asombro. «Son bastante desconcertantes», tuve que reconocer. Luis XV consideraba estas extravagancias obra del diablo y las deseaba tanto que intentó arrebatármelas. Pero estos modestos artificios no son más que un pequeño préstamo del futuro. Los seres humanos llegarán a hacerse con este tipo de comodidades y los reducirán a trivialidades inútiles. El progreso avanza sin duda alguna en esta dirección, y además con un empuje que hoy todavía nadie puede imaginar, como tampoco puede imaginarse en qué breve espacio del tiempo tendrá lugar todo esto. Los espacios vitales exteriores se expanderán de forma tremenda, las castas se igualarán en cierto modo, y las masas, con sus problemas sin solucionar, arremeterán contra esos pocos. ¿Os referís a la revolución? Él asintió. A las revoluciones, a estas numerosas revoluciones interiores y exteriores que a lo largo de siglos estallan una y otra vez. Su rostro adoptó una expresión pensativa, su mirada se hizo soñadora y se perdió en la lejanía. Para la primera revolución, pronto se habrá dicho la última palabra, murmuró en voz baja. Antes de partir hacia París, pasamos todo un mes en Bélgica, en Gante, en la más estricta clausura. Saint-Germain no salió para nada de nuestro acuartelamiento. Era yo quien mantenía el contacto entre él y el mundo exterior. La vieja ciudad, que parecía haberse detenido en el tiempo, con sus viejas casas, sus estrechas ventanas, sus arcadas, la madera tallada y su peculiar adoquinado, despertó en mí recuerdos de Nuremberg, donde pasé por el mundo también en compañía de un mago. En lo esencial era uno con aquel a quien ahora seguía, aunque hubiera adoptado otro cuerpo y otro rostro. Pero yo y el conocimiento hacía brotar en mí el agradecimiento, y una alegría interior me había distanciado de aquel ansioso y obsesionado desdichado que en su tiempo se llamó Hans Burner. Durante su clausura, Saint-Germain se sometió a una dieta aún más estricta de lo habitual, introduciendo días de ayuno. Yo supervisaba la preparación de sus comidas, aunque Yidam no necesitaba esta supervisión, ya que, siguiendo las indicaciones telepáticas de su señor, lo hacía todo de forma insuperable, por lo que mi vigilancia tenía más bien como objetivo ampliar mis conocimientos en este campo. Uno de los ingredientes más importantes que no faltaban en las comidas de Saint-Germain era la harina de avena, que Yidam trituraba, unas veces más y otras menos, valiéndose de un molinillo de mano. Apenas empleaba la sal, pero sí mucha miel, limón y leche. La única grasa que utilizaba para cocinar era de origen vegetal, y el menú se completaba con mantequilla fresca o mucha fruta cruda. A mí también me gustaba, porque en casa de mis padres se me había acostumbrado a la comida sencilla, sin carne. Menciono todos estos detalles relacionados con la dieta para llamar la atención sobre el hecho de que los alquimistas de épocas anteriores
conocieran ya a fondo las reglas de la correcta alimentación y la importancia de las vitaminas, que les llevó a afirmar, ya en su época, que la dieta desempeñaba un papel decisivo en la prevención y curación de todas las enfermedades. Rochard, a quien había servido 230 años antes, también prescindía de la carne en sus comidas y se alimentaba de fruta fresca y productos lácteos. A sus pacientes solía prescribirles una dieta. Además, el medicamento con el que tanto él como Paracelso, Trismosin, Alberto Magno, Sentimbolgius o Saint Germain socorrían, reanimaban y fortalecían el organismo enfermo. Era la esencia concentrada de las fuerzas curativas de la naturaleza, el misterio de la regeneración que él había desvelado gracias a su profunda sabiduría e intuición. Yo tampoco podía ver al conde más que de vez en cuando, al atardecer, durante 1 hora. Entonces comprobaba que la vibrante y fogosa vivacidad del cabello mundano, del atractivo faiseur, había desaparecido del todo, rodeado ahora de la noche y sencilla serenidad de una atmósfera muy diferente, del todo abstracta, que procedía de él. Estos eran los periodos de tiempo en que se dedicaba a reunir aquellas energías que después debía esparcir por el mundo, para que por lo menos algunas de entre los millones de semillas caídas empezaran a germinar en algún lugar de este suelo infecundo. Escuchaba el informe resumido que le hacía de las cartas que se habían recibido y él me daba algunas indicaciones para que las respondiera. Mantenía correspondencia prácticamente con todas las personalidades importantes de Europa y las noticias le llegaban de primera mano a través de peticiones de consejo, con lo cual no solo conocía los acontecimientos en su origen, sino que a veces incluso logró cambiar su curso. Por desgracia, no con la suficiente frecuencia como para dar al mundo, siquiera por un momento, un rostro lleno de sentido. No obstante, los seres humanos siempre filtran los consejos que han pedido y que han recibido a través de su propio yo, y los mezclan con aquellos numerosos elementos subjetivos que modifican del todo lo esencial. Gracias a Saint Germain, tuve en Gante una significativa y memorable vivencia. Una mañana, los 2 criados, uno de ellos era fijo y el otro había sido contratado de manera provisional, llevaron a pasear a los pura sangre por delante de la pensión. Yo acababa de regresar de mi caminata matutina y me llamó la atención un hombre que contemplaba los caballos con evidente satisfacción y que luego se detuvo a hablar con los criados. Sus ropas eran extrañas, llamativas, ostentosas y delataban al mismo tiempo que se trataba de un extranjero. De tez y ojos oscuros, llameantes y provistos de pesados párpados, su enorme nariz aquileña y la fuerte barbilla, precedida por unos labios abultados y sensuales, revelaban sus orígenes romanos. Calculé que su edad oscilaría entre los 45 y los 50 años, aunque su figura alta todavía conservaba una buena musculatura y delgadez juvenil. Sin embargo, no fue su inusual aparición la que despertó mi interés, sino la súbita certeza que me asaltó con rapidez de un rayo de que lo conocía de algo, aunque había olvidado su nombre. Oculto bajo las arcadas de la pensión, observé la apasionada expresión de su rostro y sus impetuosos gestos. Preguntó a los criados por su señor y se informó de quién podía ser el distinguido personaje que poseía aquellos animales tan hermosos y poco corrientes. Nuestro caballerizo de siempre no le respondió, pero el otro, dándose importancia y pavoneándose, le dijo que los purasangres pertenecían al conde Saint Germain, el adepto. Hacía ya un mes que el conde se alojaba allí y nunca abandonaba sus estancias. Todo aquel que se encontraba de paso en la ciudad intentaba visitarlo, pero Saint Germain no recibía a nadie. Al parecer, aquel nombre causó tanta impresión en el extranjero que exclamó con entusiasmo: «¿El conde de Saint Germain? Pero si le conozco, a mí seguro que me recibirá. Debo hacerme anunciar de inmediato».
Mientras los criados horrorizados se oponían a sus propósitos y yo me enojaba a causa de la impertinencia del desconocido, de mí se apoderaba cada vez más la extraña e inexplicable certeza de que le conocía, acompañada de un repulsivo y aprensivo sentimiento de miedo. «Bien, entonces le escribiré», dijo el extranjero, poniendo fin a la discusión, con un gesto orgulloso, ampuloso y terco, que reflejaba aquella conciencia exacerbada de uno mismo y la teatralidad propias de la persona que no atiende más que a lo externo. Ese gesto fue lo que por fin hizo caer la venda de mis ojos. Luis de la Tourcelle, el aventurero que había sido asesinado en un burdel, el bebedor empedernido y sátiro, eternamente hambriento de amor, que en mi vida anterior había sido mi padre. Observé su figura que se alejaba, sus movimientos elásticos que había traído a su nueva vida sin modificación alguna, la constitución de su cuerpo que seguía siendo una envoltura de la pasión, solo que esta vez contenía algo más de juicio e intereses. Por la noche, Saint-Germain notó de inmediato aquella cavilosa inquietud que me dominaba, y respondiendo a su pregunta, le conté mi experiencia. Todavía no había llegado al final cuando una carta, atada a una piedra, voló a través de la ventana abierta al interior de nuestra habitación. «Muy propio de él», dije ligeramente avergonzado y enojado, como si se tratara de un pariente mal educado. Levanté el escritorio. ¡Qué impertinente era y qué afán de notoriedad! El texto estaba pergeñado con una caligrafía grande y vehemente, pero a pesar de su tosquedad resultaba ingenioso y original. «Querido conde, ni siquiera el dragón de 7 cabezas podría impedirme irrumpir ante vos con los derechos de un viejo amigo. ¿Cuándo estaríais dispuestos a recibir a alguien que, como vos, sabe vivir y que se muere de impaciencia por estrechar vuestra mano? Mañana, al atardecer, vendré personalmente para obtener vuestra respuesta. Vuestro Casanova». Cuando vi la firma no pude evitar exclamar sorprendido: «¿Casanova? Vaya progreso». «No», replicó Saint-Germain con calma. «Cumplimiento. El punto final de una vida mal encaminada que contiene en sí misma la destrucción. Creo que exagera excesivamente cuando afirma ser un viejo amigo vuestro», dije yo de pronto, sin poder resistirme al deseo de informarme acerca de él. «Hay amistades unilaterales, Cornelius, y efectivamente algunas veces me encontré con él en aquellos escenarios comunes sobre los que ambos interpretábamos cierto papel. Estos papeles, sin embargo, tienen en verdad un carácter del todo opuesto», dije yo en voz baja. «Sí, pero es probable que ese sea el motivo de que, hasta cierto punto, se complementen». «¿Como la luz y las sombras?» «Lo uno no puede existir sin lo otro, allí donde existe la materia». «Despierta extraños sentimientos en mí», dije pensativo. «Me da lástima y me repugna al mismo tiempo. Me gustaría hacer algo por él, porque me produce espanto. Siento cierta responsabilidad, como si todavía fuera algo mío. Me avergüenzo de él y me intereso por él. ¿Estáis dispuesto a recibirlo mañana?» No respondió de inmediato, pero su mirada escrutadora descansó sobre mi persona. «Creo que debo recibirlo, para que tú puedas comprenderlo y desprenderte del todo de él, Cornelius, para que veas que, en este momento, ni tú ni yo podemos hacer nada para salvarlo, y que ni siquiera Dios tiene prevista otra cosa que dejar que siga viviendo y adquiriendo experiencia». Al día siguiente, y así tuve que confesárselo a Saint-Germain, esperaba Casanova con sentimientos mezclados, con una maligna excitación que no había vuelto a sentir desde hacía mucho tiempo. Esa noche, el conde volvió a ser aquel hombre de mundo, tal y como todos lo conocían. Los botones guarnecidos de joyas de su traje oscuro y de su chaleco valían una fortuna. Llevaba el pelo empolvado, y en su anillo brillaba un enorme zafiro de la más resplandeciente pureza. «Esta noche tendrás conocimiento de algo importante, Cornelius.
Nadie puede convertirse en maestro sin antes haber comprendido la verdadera naturaleza de las cosas. Esa ley que afirma que solo podemos aproximarnos a alguien a su manera, y esto solo dentro de los límites de su capacidad. Donde no hay lugar, en vano intentarás meter los tesoros más grandes y más dispensadores de felicidad de este mundo. Y un profeta que intenta anunciar el evangelio a las piedras se convierte sin remedio en un loco ridículo. «Jacques de Casanova de Saint-Gland», anunció el criado. Saint-Germain se levantó y se apresuró a salir al encuentro de su invitado, pero yo me mantuve en un segundo plano, como mudo observador. Mi apariencia externa, subrayada por mis sencillas ropas, por fortuna resultaba insulsa y apenas llamaba la atención entre las multitudes. Durante los años que pasé junto a Saint-Germain, esta ventaja me resultó beneficiosa en más de una ocasión. En la sala en la que Casanova entró ardía un gran número de velas, pero los huecos de las ventanas cubiertas por las cortinas estaban sumidas en profundas sombras. Ese fue un lugar al que me retiré y desde donde, sumido en un oleaje de extraños sentimientos y pensamientos, observé de cerca a ese célebre hombre de mala fama, del que en realidad se sabía tan poco, pero del que todo el mundo hablaba, y de cuyo pasado, velado a su propio recuerdo, yo formaba parte de un modo tan estremecedor. Había cambiado mucho y parecía mayor de lo que yo había calculado cuando lo vi en la calle de lejos. No me refiero a su aspecto externo, ya que tenía unos rasgos completamente diferentes a los de Luis de la Tourcelle, aunque dejaban traslucir ciertos elementos básicos comunes, que también esta vez venían determinados por su carácter. El rostro de Casanova era sombrío, apasionado y experimentado. Estaba desgastado, pero no con la expresión aturdida de un bebedor. Sus ojos brillaban rápidos y desconfiados, mientras su mirada lo observaba todo con mucha precisión. Eran los ojos de un aventurero que busca su destino y lo determina él mismo. En algunos momentos aparecía también en él algo parecido al humor inteligente, amargo todavía y ciertamente cínico y poco plausible, que aún no era, en el punto en que se encontraba, más que las cenizas del cansancio, del hastío y de la edad, pero que indicaba ya el extremo de un hilo con cuya ayuda el espíritu empieza a separar la intrincada y densa masa de la materia. Aunque sus ropas extravagantes, vistosas y caras, elegidas con una frivolidad casi femenina, provocaban, sobre todo en los hombres, un rechazo absoluto, nadie podía librarse del influjo de su personalidad y de su presencia. Buscaba siempre la mirada de su interlocutor, se inclinaba hacia él con todo el cuerpo, con cada una de sus palabras, mientras que con la ardiente fuerza de su pletórica voz casi lo asediaba. De esta manera conseguía siempre pillar por sorpresa a los hombres inseguros y a las mujeres pasivas y barrerlos como una marea de aguas vivas. Con la sonrisa en los labios, Saint-Germain permitió que derramara sobre él la erupción volcánica de su admiración y sus aseveraciones de amistad, para luego desarmarlo y tranquilizarlo con su fría amabilidad, como el mago de los océanos calma la tormenta. Me decíais en vuestro escrito, amigo mío, que ambos sabemos vivir, así que vamos a dejar de lado las armas de que nos valemos cuando tratamos con las masas, como la adulación, los cumplidos y la exaltación, que solo hacen efecto en los tontos y les hacen perder la cabeza. Creo que durante esta velada, teniendo en cuenta nuestra riqueza, podemos permitirnos el lujo de la absoluta franqueza para no ser más que nosotros mismos. Casanova accedió con entusiasmo. «Sabe Dios que esta es la proposición más estimulante y excitante que podríais hacerme. Así que pongámonos el batín y las zapatillas». Saint-Germain sonrió. «No, mi querido Casanova. Absoluta desnudez». Por el rostro de nuestro invitado pasó una expresión desconcertada, que dejó lugar a una atenta cautela. «Como ordenéis. ¿Queréis despojaros primero vos?».
Saint-Germain asintió tranquilo. «Sí, empezaré yo», continuó con férrea voz. Condujo a su invitado a la mesa que ya estaba puesta. En el umbral de la puerta, que ahora se abrió, apareció con paso silencioso Gidam, trayendo una bandeja llena. Sirvió las comidas que olían a especias y sirvió vino en la copa de Casanova, dejando vacía la de Saint-Germain, para luego alejarse en el silencio. «Servíos y reunid vuestras fuerzas para el inusual esfuerzo que os espera», dijo Saint-Germain con cordialidad. «Vuestra comida es muy diferente de la que hay en mi plato y vuestra copa está vacía», observó Casanova, respondiendo a la sonrisa de su anfitrión, que en su rostro adquirió un tinte desconfiado y lóbrego. «¿Cómo puedo saber que el mayor mago de Europa no pretende envenenarme?» Saint-Germain asintió. «Correcto. Sin embargo, fijaos en que habéis sido vos el primero en quitarse una prenda de ropa. ¿Cornelius?» Yo salí de debajo de las arcadas. Casanova se quedó sorprendido ante mi repentina aparición. Se estremeció y me miró escrutador a la cara. «¿De dónde demonios sale este muchacho?», estalló de forma involuntaria. «He estado aquí todo el tiempo, mi señor», repliqué yo, e hice una reverencia. «Cornelius von Grote, a vuestro servicio». «Mi famulus, mi sombra, si así lo preferís. Consideradlo en todo caso como tal. Se quedará con nosotros y no desempeñará ningún papel. Prueba la comida de nuestro amigo Casanova y bebe de su vino», me ordenó. Casanova tomó su copa y la apuró. «Gracias, no es necesario». Los cálculos de Saint-Germain siempre eran exactos. Yo estaba horrorizado porque nunca tocaba las bebidas alcohólicas ni la carne, y ante Casanova humeaba toda una espalda de venado. Pero bastó dudar de su valor y de su desprecio por la muerte para que hiciera los mayores disparates. Durante la comida volvía una y otra vez su mirada intranquila hacia mí. Yo había ya tomado asiento junto a la mesa. «Espero que la presencia de mi buen Cornelius no os moleste», le dijo Saint-Germain saliendo al paso de la situación. «En modo alguno. ¿Por qué debería molestarme? Solo que me parece condenadamente extraño». «¿El qué?» «Dime, hijo mío», se dirigió de pronto a mí. «¿No nos hemos visto alguna vez en alguna parte?» Miré a Saint-Germain, que contestó tranquilo en mi lugar. «Puedes decírselo, no te preocupes. Aunque sea algo excepcional en vos, él fue vuestro hijo legítimo, mi querido Casanova. Pero no ahora, sino en vuestra vida anterior». «Así es, mi señor», dije yo con calma. Casanova se sintió invadido por un sentimiento inconciliable e inquietante que no quería revelar. Se echó a reír a carcajadas. «La verdad es que vuestra fantasía no tiene parangón, Saint-Germain. Pero ¿por qué experimentáis con un viejo hereje como yo?» «Os equivocáis, amigo mío. Me limito, sin más, a comportarme de acuerdo con vuestro pacto, siendo del todo honrado y franco con vos». «¿Por qué debería entonces yo negarlo? Toda esta historia preñada no es más que una mentira», dijo con rudeza. «Pero bueno, lo asumo. Seguíos despojando. ¿De dónde habéis sacado a vuestro cocinero negro?» «Lo traje conmigo del Tíbet». «¿Cuándo estuvisteis en el Tíbet?» «Hace unos 85 años». «Por lo tanto, ¿qué edad tiene ahora?» «Gidam, 120». «¿120? Bueno, os he preguntado por vuestra edad». «No tengo edad». «Eso va contra las reglas. Eludís la respuesta». «No es más que una definición inexacta. Pero si así lo deseáis, vivo desde que fue creado el mundo de las formas». «¿Y os acordáis?» «Me acuerdo». «Quizás querríais revelarme algún detalle picante sobre Cleopatra». Me pareció bastante vulgar. Era una ilusa y estaba obsesionada por el placer, una mujer a la que el resplandor decreciente de un poder que terminaba empujó a la locura. Cleopatra no es más que un cuervo tardío,
que levantó su cuartel general en el sillón del trono vacío de la nobleza real de entonces. Ella no tenía ya nada que ver con el alma de Egipto, con los faraones, sacerdotes, que habían sido sus antepasados, los poseedores del gran conocimiento. Tampoco su agradable aspecto superó nunca la belleza de una joven esclava. Solo la pompa que la rodeaba y su rango fueron la que la hicieron deseable. Su voluntad era por completo fruto de la arbitrariedad y no de la concentración creativa de quien es consciente de su objetivo, ni de la magia que determina el destino. Por eso tuvo que caer. «Es suficiente. Resulta interesante el modo en que jugáis, pero jugáis haciendo trampa». Rechazo de lleno esta afirmación. No era mi intención heriros, solo que yo también estoy desnudo. Correcto. ¿Puedo, pues, seguir preguntando al charlatán? Os lo ruego. Si lo deseo, ¿contestaréis cualquier pregunta y desvelaréis todos vuestros secretos? Os lo repito. Quiero ser franco. ¿Qué significa la franqueza? Vos, mi querido Casanova, habláis de secretos, y yo tengo algunos, de la misma manera que la naturaleza los tiene. No depende de mí revelar esos secretos. Tampoco la naturaleza expone sus secretos a la luz, pero a quien la interroga, ella le contestará, aunque en su propio lenguaje. Y para comprender ese lenguaje, antes hay que haberlo aprendido. Entiendo. Por lo tanto, me consideréis todavía absolutamente limitado. En absoluto. Solo os considero un ser humano que primero estudia otras lenguas. En el rostro de Casanova apareció una sonrisa fáunica, de autocomplacencia. Es cierto que hay algunas lenguas que domino muy bien, pero en este arte vos apenas me vais a la zaga. La misteriosa atmósfera de la que os rodeáis tiene sobre las mujeres el mismo efecto que mi terrible fama. De vez en cuando la puerta de un dormitorio permanece cerrada ante mí, siento envidia de esos afeites y esos remedios cosméticos, con cuya ayuda puede hacerse reaparecer la sombra de la juventud en el rostro de aquellas beldades que temen la decrepitud. ¿Por qué? Pues porque esta es la llave que abre todas las puertas. Puede ser. Por lo que a mí respecta, todavía no he abierto así ninguna puerta hasta el momento. Los ojos de Casanova se abrieron con un espanto burlón y cínico. No pretenderéis afirmar que el amor nos interesa. A mí me interesa todo, incluso el amor. ¿Cómo debo entender entonces vuestras manifestaciones anteriores? ¿Nunca habéis hecho uso de una oportunidad que se os ofreciera? Quizá me he servido de ella de otra forma que vos, pero para mí fue siempre una perfecta satisfacción. La sonrisa de Casanova se convirtió en una amplia y maligna risa. ¿Y a vuestra pareja, conde? ¿La habéis satisfecho también a ella del todo? Me lisonjea creerlo. Han estado dispuestas a distinguirme con su amistad a partir de entonces, agradecidas además por el hecho de no tener que sentir hastío ni arrepentimiento. Entonces, amigo mío, tuvisteis que abandonar sus camas sin tocarlas. Físicamente sí. Así pues, una unión de almas. Creía que Saint-Germain, el caballero sin mácula, temería mucho más el ridículo que alimentar a una mujer hambrienta con hostias. ¿Veis, mi querido Casanova? Ahora hemos vuelto a llegar a uno de esos misterios sobre los que hablaríamos en vano. Para vos, la llama del placer solo arde mientras no se consuma la mecha en la larga vela del espinazo. Además, debo llamaros la atención y advertiros de que ha llegado el momento de administrar vuestras fuerzas. Mis éxtasis no consumen mi fuerza. Cuanto más tiempo arde, más viva se vuelve, y aquellos con quienes la comparto nunca sentirán el cansancio de lo que se extingue. Sí, el cuento del placer infinito. Lo conozco hasta la saciedad, pero no creo en él. He pasado por todos los infiernos y todas las desviaciones del placer, pero hasta el momento no lo he encontrado en ningún lugar. He conocido mujeres satánicas de piel oscura que han aprendido la perversión en libros sagrados y han sabido prolongar durante horas todo aquello que el desasosegado ser humano de Occidente lleva a cabo en pocos momentos.
He amado a las sucesoras de Safos en Grecia, que convierten el amor en un rito maligno y hermoso, mortalmente excitante y prolongado. He tenido en mis brazos a damas italianas en sus gabinetes, junto al dormitorio de sus viejos maridos, que estaban más sedientas y ardientes que la arena del desierto. He seducido a vírgenes españolas, que llevaban su virginidad como una cruz de fuego. He disfrutado del beso gratuito de cortesanas francesas, cuyo arte frío, dispuesto a lo que sea, es más enloquecedor que todo cuanto haya conocido jamás. Pero al final, todas me condujeron tan solo al cansancio de lo que se extingue. Sin el cuerpo no hay ningún placer. Y antes o después el placer se extingue, porque las fuerzas del cuerpo tienen sus límites. La fuerza del cuerpo también es infinita. Solo se le escapa a aquel que no sabe retenerla y renovarla una y otra vez, dijo Saint Germain. ¿Os referís a vuestro famoso remedio milagroso, el atoéter? También me refiero a él, aunque se trata tan solo de un símbolo del espíritu universal. ¿Me lo mostraríais? Con mucho gusto. Para mi sorpresa, Saint Germain se levantó, sacó de su armario un frasco de cristal sellado cuidadosamente con cera, y se lo entregó a Casanova, que ávido alargó la mano hacia él. En el pomo que Casanova, escrutador, sostenía contra la luz de una vela, se irisaba un líquido blancuzco y lechoso, que no llenaba del todo el frasco y que se movía de acá para allá en la dirección del ángulo de inclinación. También este líquido, al igual que el cuerpo humano, contiene fuerzas concentradas no investigadas, dijo Saint Germain con tranquilidad. Podéis verlo y sentir su peso. Agitadlo. Dejad pasar la luz a través de él. Pero debo advertiros de que si vos o cualquier otro que no conoce el secreto intentara probarlo, el líquido se volatilizaría ante sus labios como vapor. ¿Lo creéis? No. Aquí tenéis un punzón. Perforad la cera y si conseguís siquiera tragaros una sola gota, podréis renovar vuestra fuerza viril durante años. Casanova cogió impaciente el punzón, perforó la cera, lo sacó de nuevo y sostuvo otra vez el frasco contra la luz. El cristal resplandecía con un brillo transparente, ya que el líquido lechoso había desaparecido en una milésima de segundo. ¿A dónde ha ido a parar?, exclamó Casanova. ¿A dónde va a parar la fuerza de la juventud y la viva capacidad de engendrar que posee el semen derramado en sueños? ¿A dónde va a parar la vida que se derrama en un momento por el muñón sangriento de una cabeza cortada? No lo sé, pero también podría hacer preguntas al igual que vos, sin dar ninguna respuesta. La respuesta está ante vos, en vuestras manos, pero vos no entendéis este lenguaje. Ya es la segunda vez que me echáis esto en cara. A mí me basta lo que comprendo de este mundo, siento, palpo y veo. No tengo ni ganas ni tiempo de volver a sentarme en el pupitre de la escuela. Pero debo reconocer que el hombre rejuvenecido me ha tocado de lleno el corazón. No conozco el misterio, pero vos sí, tal y como afirmáis. Dejad pues entrar en mi organismo algo del huidizo azoéter. Prolongad en mi vida lo que para mí significa la culminación, y yo seré para siempre vuestro agradecido servidor. No puedo hacerlo, amigo mío, porque con ello haría aplazar vuestro crecimiento, pero con mucho gusto estaré dispuesto a curar vuestra gota. 15 píldoras que yo mismo preparo harán desaparecer vuestros dolores en el plazo de 3 días y os devolverán la elasticidad. ¡Al infierno con vuestras píldoras! Sin duda se trata del mismo truco de magia engañoso que vuestro remedio rejuvenecedor. Al final afirmáis que el remedio no ha hecho efecto porque durante el tratamiento pensé en un asno cojo. Mostradme algo positivo, algo que pueda tocar como una copa de vino o como el cuerpo caliente de una mujer. Algo que atempere y dé fuerza como una comida bien condimentada que se queda clavada en mi tenedor cuando quiero probarla. Estalló con rudeza Casanova. Como queráis, dijo Saint Germain tranquilo y llanamente. ¿Tenéis una moneda grande de plata? Claro, ¿para qué?, preguntó Casanova y sacó su bolsa de dinero.
Prestadme una durante un rato. Os prometo que os producirá intereses antes de que nos hayáis dejado. Casanova alcanzó a Saint-Germain una pieza de 12 sueldos. La puerta se abrió y Gidam entró con un pequeño horno de hierro portátil. Puso una plancha de hojalata sobre el suelo, colocó el horno sobre ella, trajo carbón de madera, lo encendió y empezó a alimentar el fuego. «La compenetración es fantástica», asintió Casanova con reconocimiento. «No necesitáis ni la menor indicación. El criado mudo aparece en el momento preciso y cumple las órdenes que habéis acordado con anterioridad. Le he dado la orden a Gidam de traer el horno y preparar la operación en vuestra presencia», dijo Saint-Germain con sencillez. «¿En mi presencia? ¿Cuándo? No he oído nada». «Pero Gidam sí. Gidam oye de otra forma diferente a vos. Lo ha aprendido». «¿Por qué tenéis que insistir con tanta frecuencia en que me consideráis un necio?» «No insisto en nada, me limito a exponer los hechos. Lo que un hombre no sabe todavía puede aprenderlo, siempre y cuando esté dispuesto a hacerlo y ponga suficiente interés y constancia por su parte. Yo no tengo ni una cosa ni la otra, pero tampoco creo que haya algo que deba aprender. No me atrae esta clase de presunción que a vos os estimula, es decir, el ser considerado un ser sobrenatural. Por supuesto, vos no creéis en nada y nada puede atraeros. Está bien. Quizá querríais examinar este crisol antes de que lo cierre». Saint-Germain le alargó a Casanova un crisol de hierro, que éste puso primero boca abajo y luego golpeó de arriba abajo con su anillo. Saint-Germain arrojó la moneda de plata en él, fijó la tapa y lo colocó sobre las brasas del horno de hierro. Gidam hizo girar el reloj de arena que había sobre la mesa. Casanova y Saint-Germain no intercambiaron palabra alguna mientras Gidam llevaba a cabo su trabajo en silencio, y yo me eclipsaba en las sombras, como lo había estado durante todo el tiempo. Solo podía oírse el regular sonido del fuelle. Sin embargo, la sala estaba llena de la ruidosa e inquieta irritabilidad de Casanova, que se hacía cada vez mayor, y que de la misma manera que el crisol de hierro, poco a poco se ponía al rojo vivo. Las densas oleadas de su insatisfacción, su muda protesta y su instintiva rebelión ardían alrededor de la figura tranquila de Saint-Germain, que había cruzado los brazos y observaba las llamas. Entonces, cuando hubo caído el último grano del reloj de arena, Gidam asintió y dejó el fuelle. Tomó 2 pinzas de hierro con un mango de madera y desenroscó la tapa del crisol. Casanova y Saint-Germain se acercaron al mismo tiempo al crisol, en el que brillaba la plata completamente fundida. Saint-Germain sostuvo la mano sobre él e hizo caer una pequeña bola de cera en su interior. Gidam volvió a colocar la tapa, dio la vuelta al reloj de arena y de nuevo empezó a avivar el fuego con el fuelle. El calor en la estancia se hizo insoportable, tal y como sucedió aquella vez en el laboratorio del alquimista de Anton Brugendorf. Casanova no se apartó ni un paso del horno. Los alimentos condimentados, el fuerte vino y sus confusas emociones lo caldeaban también por dentro. Bajo su peluca aparecieron gotas de sudor y se deslizaron por su frente. Su grueso jubón de brocado de seda se humedeció bajo las axilas y en su rostro enrojecido latía a la altura de la frente la oscura serpiente de una vena. El tiempo pasó. Gidam abrió el crisol para meterlo luego en agua fría. Saint-Germain fue quien sacó del crisol el oro puro que se había enfriado con rapidez y lo alargó a Casanova. Hacedlo analizar mañana por un orfebre, pero no olvidéis hacer pesar una pieza de plata de 12 sueldos para poder comprobar el peso del oro, que debe corresponderse exactamente con el de la moneda de plata. Entonces Casanova estalló en una ira salvaje. «Esto es un fraude, no es más que un bajo y malicioso truco malabar», dijo con voz ahogada, cargada de odio. «He visto cómo habéis metido a escondidas el oro en el crisol». La expresión del rostro de Saint-Germain se mantuvo fría y relajada. «De vuestras palabras debo deducir
que ya no es necesario prolongar este encuentro. Hizo una ligera reverencia ante Casanova y Gidam fue hasta la puerta y la abrió. Casanova se echó la capa sobre los hombros y tiró el oro al suelo. Mientras bajaba precipitadamente las escaleras, todavía podíamos oír sus iracundas maldiciones. «Sucia y cochina banda, hacerme esto a mí, charlatán, mono engreído, un don nadie, un sábelo-todo. Todavía llevaba pañales cuando yo ya...». Su voz, el eco de sus pasos, su figura fueron engullidos por el oscuro silencio de la noche. Me volví hacia Saint-Germain. Gidam ya había desaparecido. El maestro se acercó a la ventana y la abrió. Los densos y calientes vapores, hostiles y aromáticos, se dispersaron y dejaron lugar al fresco aire otoñal. Apagué las velas una tras otra hasta dejar una sola. Luego me acerqué a Saint-Germain, que estaba junto a la ventana, y le di las gracias humildemente por aquel misterio que se había desarrollado ante mis ojos.